Buenos días, mi nombre es Lilian Barandica y en el día de hoy voy a socializar el trabajo que hicimos con la colaboración del ESI Local Cartagena. Soy la directora del grupo Micobacterias adjunto a la Facultad de Medicina. El título del trabajo es Caracterización de los pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar atendidos en el ESI Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena durante los años 2017 a 2019. La OMS ha catalogado a la tuberculosis como una enfermedad reemergente por la coinfección con el VIH y el surgimiento de cepas multiresistentes. A nivel mundial es la segunda causa de mortalidad después del SIDA causada por un agente infeccioso. Declaro que los datos presentados corresponden a los proporcionados por el Programa de Investigación y Proyección Social del Hospital Universitario del Caribe. Las historias clínicas fueron revisadas y tabuladas por el autor, previa autorización del Comité Ético del Hospital y de la Facultad de Medicina. La docente investigadora realizó este trabajo con recursos propios, sin ningún financiamiento de la universidad, y debido a la emergencia COVID, los estudiantes solo formaron las bases de datos con la información. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de gran interés en salud pública. La situación actual de la enfermedad es fiel reflejo de las enormes diferencias económicas y sociales que existen en los distintos países. Colombia no es ajena a esta problemática y el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena tampoco. La tuberculosis, los síntomas de la tuberculosis pulmonar son tos, expectoración, hemoptisis, fiebre, pérdida de peso, disnea. Puede también presentarse sudoración nocturna, escalofríos, adinamia y decaimiento. El modo de transmisión es aerógena, teniendo en cuenta que el foco primario de esta infección es el macrófago alveolar. El diagnóstico de la tuberculosis puede hacerse de forma microbiológicamente por baciloscopia del esputo, radiología, histopatología o reacción de la tuberculina. Los factores de riesgo de la tuberculosis son historial de tuberculosis, inmunosupresión, desnutrición, hacinamiento, poblaciones de alta carga de tuberculosis y poblaciones de alto riesgo como desplazados, indígenas y habitantes de calle. Como dijimos, la tuberculosis es transmitida de manera aerógena desde el macrófago alveolar y desde ahí puede producirse una diseminación hematógena que va a producir síntomas que varían según la localización, pero que incluyen en general fiebre, malestar general y pérdida de peso. El diagnóstico suele realizarse en la parte pulmonar por baciloscopia y cultivo de esputo y cada vez más frecuente utilizar pruebas de diagnóstico molecular, mientras que la tuberculosis extrapulmonar, según donde esté localizada, pues va a tener un tipo de imágenes o de pruebas necesarias para tratar de diagnosticarla, lo que hace lo cual hace que sea un poco más difícil de diagnosticar. La tasa de incidencia colombiana para los años de este estudio fue aproximadamente de 26 por 100.000 habitantes. Es importante resaltar que el índice de detección desde el año 2007 al 2012 ha aumentado considerablemente. Los 4 aspectos importantes de este trabajo es mirar la parte sociodemográfica, las comorbilidades, los tipos de tuberculosis y la farmacoresistencia que hay. Justificamos este trabajo porque hay un aumento en la tendencia, hay un aumento de casos, del número de casos de tuberculosis diagnosticados. Está claro que los factores de riesgo identificados se encuentran en los sitios, en las localidades donde hay mayor caso de estos tipos de tuberculosis, y a pesar de que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad infecciosa de importancia en salud pública, como ya lo vimos anteriormente, no existe un compendio epidemiológico detallado de la ciudad. El objetivo general de este estudio es describir la situación epidemiológica de la tuberculosis de las formas
pulmonar y extrapulmonar en los pacientes que hospitalizados en el hospital universitario. La metodología es un estudio descriptivo retrospectivo que se basó en historias clínicas del 2017 al 2019, donde se compiló una base de datos que se encontraron 218 pacientes. Luego esta revisión de estas historias completas, se analizaron las variables sociodemográficas, se investigó los tipos de tuberculosis, las comorbilidades y la TB resistente. En cuanto a los aspectos éticos, no se utilizaron nombres de los pacientes para salvaguardar su identidad y anonimato, y se siguieron las directrices de los comités de ética tanto del hospital como de la facultad de la Universidad de Cartagena y del Departamento de Investigación, según la resolución 008430 del 4 de octubre del 93. Para determinar estas variables sociodemográficas que tuvieron mayor repercusión en estos pacientes, pues iniciamos por hablar de que en general, en cuanto al género, desde el año 2007 al 2019, en la ciudad siempre ha habido mayor cantidad de hombres que de mujeres que sufren esta enfermedad, excepto en el año 2009, que se vio 2008 fue exactamente donde se vio mayor cantidad de mujeres que hombres, que es un caso común en países como la India, pero en Colombia siempre ha habido, y en esta ciudad siempre ha habido mayor cantidad de enfermos de género masculino. En cuanto a los casos del hospital universitario, son un reflejo de lo que pasa en la ciudad y en general en el país, siendo un 68% hombres y un 32% mujeres. En cuanto a los rangos de edad, en general en Cartagena en Cartagena y en Colombia siempre hablamos de que la tuberculosis afecta en esa etapa de la vida donde deberías tener mayor proyección económica, y es uno de los grandes problemas de la enfermedad. Y el rango de edad que normalmente tenemos como esa edad es de los 20 a los 44 en general, y para este rango y los rangos de edad que hubo en nuestro estudio, había chicos desde 18 hasta personas de 86 años, y el promedio de la edad fueron 42 años. Las características de estos pacientes, podemos hablar de unos factores de riesgo, los cuales el más evidente es tener una tuberculosis previa y tener contacto con pacientes sintomáticos respiratorios, así como tener farmacodependencia. En cuanto a las comorbilidades, la que se vio en mayor porcentaje fue la desnutrición, seguida por la diabetes mellitus y el VIH. En cuanto a la hospitalización, en general fue el mayor número de casos aparecieron alrededor del mes, de 20 a un mes, pero en general el 89% se lo podemos situar entre los primeros 97 días, mientras que estancias mayores de 5 a 6 meses solo se produjeron en 1% de la población. En cuanto a la procedencia, la mayoría son de la ciudad de Cartagena, y siendo muy pocos los que proceden de otras ciudades o pueblos de Bolívar. Y la mayoría pertenecen al régimen subsidiado, en un 95%. Cuando describimos el comportamiento de la enfermedad, tenemos que primero recordar la incidencia de la enfermedad en Colombia. Cuando comparamos la colombiana con la cartagenera, podemos darnos cuenta que hasta el año 2014 era
más baja la de Cartagena que la de la ciudad y ahora ha habido un repunte en el número de casos, por eso pasamos de un riesgo bajo a uno intermedio. En cuanto a la tuberculosis en todas sus formas, en general, en la ciudad de Cartagena siempre ha habido, como en otras partes de Colombia y del mundo, mayor cantidad de casos de tuberculosis pulmonar que extrapulmonar. Y han aumentado los números de casos de una y de otra. En cuanto a esta investigación, en el hospital, el 98% de los casos de un solo tipo de tuberculosis se vieron sobre todo que eran pulmonares, y solo hubo 1% de miliar como una extrapulmonar muy común y la meninge en 1%. Es importante aclarar acá que es cuando hablamos de una sola forma de tuberculosis, porque es llamativo que entre los casos reportados en el hospital se pueden encontrar tuberculosis pulmonares asociadas a extrapulmonares hasta en dos tipos de extrapulmonar. Se ven casos de pulmonar con miliar y pleural o de pulmonar con miliar y vesical y pulmonar con miliar y pleural o pulmonar con ganglionar y laringea, más otras combinaciones de pulmonar con pleural, laringea o pericárdica, o genitourinaria o de colon. Es importante este aspecto del diagnóstico por baciloscopia positiva se da en un 90%, mientras que la sumatoria de los dos criterios diagnósticos, que son la baciloscopia positiva y el cultivo, se da solamente en el 80% de los casos. Los estudios de farmacoresistencia solo se hicieron en el 5% de estos pacientes, demostrando el escaso uso del laboratorio de investigación y los bancos de cepas. No se sabe de casos que pudieron ser causados por otras especies del complejo. Las características sociodemográficas y de presentación de la tuberculosis son muy similares a las reportadas en otras regiones, aunque la coinfección de tuberculosis VIH en Cartagena en los últimos años aproximadamente el 21% de los casos y es más alta que en otras ciudades de, de Colombia. En cuanto a la tuberculosis resistente en el distrito está por debajo de los valores consignados en el último estudio de farmacovigilancia, pero los datos son escasos y el fenómeno puede estar subestimado. Podemos llegar a las siguientes conclusiones de este estudio, que los valores microbiológicos histológicos deben realizarse con técnicas de diagnóstico rápido. En muchos casos, el inicio del tratamiento debe ser temprano, como en los casos de meningitis tuberculosa o de tuberculosis diseminada severa, que a menudo se encuentran en sitios inaccesibles. Se debe observar un alto grado de sospecha en pacientes de regiones con alta prevalencia de tuberculosis, evitando así retrasar el diagnóstico, sobre todo en las tuberculosis extrapulmonares. Se debe sospechar de pacientes con síndromes constitucional, fiebre, sudoración nocturna, signos y síntomas de compromiso orgánico local y además tener alteración de la inmunidad o de haber padecido tuberculosis pulmonar. Esto es muy importante porque esta sospecha nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más rápido. La presentación clínica varía desde una imagen asintomática hasta un tumor con respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico diferencial debe realizarse con neoplasias benignas malignas que incluyen otras enfermedades granulomatosas, enfermedades inflamatorias primarias, lesiones malignas, metástasis y causadas por protozoos. En cuanto a las perspectivas, se logró identificar la inexistencia de estudios en cuanto a la adherencia al tratamiento. En este sentido, el grupo de investigación está en este momento terminando un estudio sobre factores de adherencia y las reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos. Está próximo a publicarse. Se comprueba que la detección confirmada por cultivo microbiológico es baja y no se encontraron estudios acerca de la epidemiología molecular y las bases de la resistencia, lo cual demuestra la prioridad de investigar en estos aspectos claves. Aquí están algunas de las referencias que he utilizado durante este proyecto, esta presentación,
Es también importante nombrar que productos del trabajo está este artículo, un caso que reportamos sobre tuberculosis testicular y también este producto de el semillero de investigación, que fue la asistencia a un congreso donde se presentaron dos pósters de tuberculosis extrapulmonar, uno en tuberculosis pericárdica y otro en tuberculosis urogenital. Muchas gracias por su atención.